Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En esta oportunidad, el programa Principalmente tiene el honor de contar con la presencia del magistrado Eladio Miguel Pérez, reconocidísimo autor del ámbito del derecho procesal civil, con quien hablaremos precisamente sobre diversos temas que conciernen al ámbito de su especialización. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de un eminente profesional del derecho de la República Dominicana. Se trata del licenciado Eladio Pérez, conocido popularmente como el Tío. Es una figura prominente del derecho dominicano. Además de tener un ejercicio como profesional de la abogacía, tiene un prolongado ejercicio como magistrado. Es actualmente juez presidente de la Corte Penal del Departamento Judicial de La Vega. Pero aparte de sus grandes conocimientos y entrenamiento como abogado, como magistrado, también tiene un prolongado ejercicio académico. Es profesor catedrático de varias universidades, de las principales universidades del país, pero también, y todavía tan importante como las cualidades que hemos enunciado, el profesor Eladio Pérez es un verdadero jurisconsulto. Sí. Más de 7 obras escritas que son de consulta obligatoria de los abogados en ejercicio profesional en la República Dominicana. Precisamente hoy el profesor nos trajo su más reciente producción bibliográfica, que tiene que ver con su obra en 2 tomos sobre derecho procesal civil actualizado. Quiero por favor que me le haga un close-up. Son 2 tomos de esta obra. Tenemos el tomo 1, que es este. Quiero que me le haga un close-up. Tomo 1. Y por aquí tenemos el tomo 2. Pero también el profesor Eladio Pérez publicado diversas obras también sobre el embargo inmobiliario, que son... Esa es su obra cumbre. Es una obra cumbre y de consulta obligatoria de los abogados en ejercicio. Todos en pleno los ejercicio. Litigantes que han, vamos a decir, que se han visto vinculados con un procedimiento de embargo inmobiliario, tienen que recurrir necesariamente a brevar a la fuente bibliográfica del magistrado Eladio Pérez. Pues ya ustedes saben las credenciales de este gran amigo, profesor, jurisconsulto, Eladio Pérez, que además nos unen vínculos familiares, debo decir. Y me siento muy orgulloso de que en la familia haya decollado un jurista del estirpe de Eladio Pérez. Nada, es un verdadero honor, profesor, tenerlos aquí. Principalmente hacía tiempo que estábamos haciendo esta gestión de traerlos aquí a este foro de discusión de ideas que tienen que ver
fundamentalmente con lo que usted es en esencia, un verdadero académico y un jurisconsulto, y una persona que le está rindiendo un ejercicio invaluable con su aporte tanto a la jurisprudencia dominicana como juez en ejercicio, como también a la bibliografía del derecho en República Dominicana. Verdaderamente nos sentimos muy satisfechos con su comparecencia aquí en Principalmente. Muchas gracias, el honor es mío, realmente. Siempre he sido un admirador de este programa, siempre lo veo, le doy seguimiento. Creo que el programa viene a contribuir al desarrollo del derecho en la República Dominicana, sobre todo por las novedades que se ven en este programa. Me gusta mucho y estar aquí para mí es un placer, sobre todo compartir con amigos que tenía mucho tiempo que no compartía con ellos. Y máxime si vamos a hablar del derecho, que es la vida mía. Así es. Mire, yo le decía fuera de cámara que con usted, por los vastos conocimientos, sobre todo en esta materia de derecho procesal civil, una hora es insuficiente para tratar todos los tópicos y sobre todo en materia que es su especialidad y que necesariamente teníamos que hacer parte 1, parte 2. Esta va a ser la parte 1. Así como son los libros de él, tomo 1, tomo 2. Hoy vamos a hablar de una de las materias que es su pasión, el derecho procesal civil. En República Dominicana, en la actualidad, con sus modificaciones, nos estamos manejando con el Código Procesal Civil que data del año 1884, pero que viene de la legislación napoleónica del año 1808, francesa. Claro, ha tenido algunas modificaciones, pero ya en Francia esa legislación que todavía permanece con nosotros resulta obsoleta. Se han producido nuevas y profundas modificaciones al Código Procesal Civil napoleónico en Francia, y aquí en República Dominicana se han hecho esfuerzos por producir cambios y adaptaciones a nuestro Código Procesal Civil. Sin embargo, por diversas razones todavía eso no se ha concretizado, eso no se ha materializado, y con eso es que no estamos manejando el procedimiento civil dominicano, todavía se está manejando con el actual Código Procesal Civil, del cual usted maneja con mucha destreza. Desde el punto de vista de los cambios que se están produciendo en la sociedad dominicana, tanto en el orden sociocultural, económico, político, social, usted entiende que ciertamente la codificación procesal civil de nuestro país merece ser reenfocada, merece ser analizada, actualizada a esos cambios profundos que se han producido en la sociedad dominicana. Fíjate, la República Dominicana, a partir del año de 1845, en el 44 fue la independencia, en el 45 se estableció que todos los códigos franceses fueron adaptados a la República Dominicana. Y nosotros tomamos claramente los códigos de 1816, que se le llamaban Código de la Restauración, que fue a raíz de cuando se derrocó la dinastía de los Borbones, ¿verdad? Y entonces ahí se crearon unos códigos para adaptarlo, que es los códigos de la Restauración, y nosotros lo acogimos con la independencia. En el año 1884 hicimos la traducción al español. A partir de ese momento solamente han habido algunas modificaciones, pero ¿qué pasa? En Francia, en enero del 76, se acogió y se aprobó el nuevo Código de Procedimiento Civil, que contenía el decreto del 72, que es lo que es la ley 834 y la ley 845 en la República Dominicana. A raíz de eso, en Francia se crearon una serie de
instituciones que todavía nosotros no lo hemos adecuado. Primero, en Francia tiene la ventaja que existe un código de organización judicial. República Dominicana lo que tiene son leyes dispersas, que yo creo que debería emularse esa situación de que crearse un código de organización judicial para que la ley orgánica de Poder Judicial, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la misma ley de carrera judicial, la misma ley de organización judicial tengan un compendio, porque eso es lo que es un código, un compendio de leyes sobre una materia determinada. Entonces nosotros debíamos emularla, pero allá los tribunales son colegiados y dice el maestro Gerald Couchet que a raíz de la creación del nuevo Código de Procedimiento Civil francés, la ley de organización judicial sufrió grandes modificaciones porque se crearon varios jueces, entre ellos está el juez de la ejecución, el juez de la mise état o juez de la puesta en estado. Se creó los tribunales de comercio que están dirigidos por jueces que son comerciantes y tiene un juez que se llama juez de la instrucción preparatoria. Se creó el tribunal del oye, que es de los alquileres. Se crearon nuevas figuras del derecho que todavía nosotros no lo hemos acogido. Por ejemplo, aquí el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil dice que para tú hacer un embargo, si está en manos de un tercero, lo que procede un embargo retentivo. Y en Francia, al embargo ejecutivo se le cambió el nombre y se le dice saisí-venta, embargo-venta, y se puede ejecutar en manos de un tercero. La caja de seguridad, un embargo de caja de seguridad. Yo creo que realmente nosotros necesitamos enrumbar los códigos. No es solamente el Código de Procedimiento Civil, sino se hace necesario, imperioso, una modificación. El magistrado Mariano Germán, junto con Cruzeta y Hemógenes Acosta, sometieron un proyecto que es muy bueno. ¿Por qué? Porque es un proyecto que lo que hace es, primero, hace contar los principios rectores del derecho procesal civil. Y segundo, adecúa el proceso, es decir, el proceso civil a la Constitución. Ya los países, todos, tenemos necesariamente que adecuarnos a la Constitución. El hecho de que la República Dominicana haya creado ya un tribunal constitucional, eso significa que el neoconstitucionalismo ya entró en vigencia en la República Dominicana y todos los jueces del país están obligados a tomar en consideración como primer norte la Constitución para aplicar la ley. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional entonces le va a anular la sentencia. En ese sentido, yo creo que el código que debe de venir es un código nuevo, adaptado a los principios rectores del código del proceso civil y que adaptado a la nueva Constitución. Entonces, nosotros sí hicimos una actualización relativamente rápida con las leyes 834 y 845 respecto Correcto. De lo que había ocurrido en Francia. Pero luego las modificaciones se han dado con el paso del tiempo, algunas modificaciones digamos puntuales, que esa es también una de las grandes ventajas de seguirlo a usted como lector, porque usted nos promete un derecho procesal civil actualizado, ¿no? ¿Cuáles son, si usted fuera a hacer un recuento en lo que nos llega el código que recoja toda esa, cuáles son las leyes después de esta 834, 845 que de algún modo han impactado más en el procedimiento civil dominicano? Bueno, el asunto fue el siguiente. En el decreto de 28 de agosto del 72 en Francia vino a crear los poderes del presidente de la Corte en materia de referimiento y vino a crear el recurso de oposición, a limitarlo en un solo caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué aporte hizo ese decreto? Ese decreto estableció también las excepciones de procedimiento y los medios de inhibición y creó la acumulación de los incidentes, porque eso era un problema tanto en Francia como en República Dominicana, el asunto de que los abogados planteaban incidentes, apelaban y cuando llegaba a casación era entonces que venían porque se sobreseía. Eso fue subsanado con la ley 834 y la ley 845. Ahora después nosotros hemos tomado algunas leyes, por ejemplo, la ley 855 en materia civil, que establece la solidaridad de deuda y establece
la igualdad entre hombre y mujer con respecto a la potestad, la patria potestad, la ley 390 que estableció los bienes reservados, también está la ley 189.11 que tú no puedes realizar ningún tipo de la 189-1 que no puede hacer ningún tipo de negociación que declara administradores, tanto el hombre como la mujer, para proteger a la mujer. Y en cuanto a otras leyes importantes, me recuerdo el embargo retentivo, que los efectos por el duplo también se acogió la ley, una ley de 1955 que fue que autoriza el embargo conservatorio, le permite al juez autorizar el embargo conservatorio. También, ¿qué otra ley nosotros? En materia inmobiliaria. En materia inmobiliaria. Leyes que han incidido ahí, ¿no? Pero ahora realmente, ahora se han creado nuevas leyes. La República Dominicana se enrumba a un Estado que quiere dar respuesta a las exigencias internacionales. Mira las leyes nuevas que han surgido. Surgió la ley 544, que es el Código de Derecho Internacional Privado. Ese es un código para aplicarlo a aquellos países que no son signatarios del Código Bustamante, y permite el exequatur de la sentencia y crea el foro de competencia. Surgió la ley 489 que trata sobre el arbitraje y que crea la acción en nulidad ante la Corte, y ya ahora también se habla del arbitraje internacional que no estaba regulado. Se creó la ley sobre desarrollo de mercado hipotecario y fideicomiso, que es una ley que tiene un procedimiento abreviado y que ya, gracias a Dios, la Suprema acogió el criterio que nosotros manteníamos en el libro, que se le aplica a todo aquello acreedores hipotecarios convencionales. También se estableció la ley 126 sobre el comercio electrónico, que ya le da valor de acto bajo firma privada a las negociaciones que tú haces con la firma digital. También se creó la ley 108-05 sobre tierra, que incide con respecto al procedimiento civil. Y sobre todo se creó la hipoteca convencional, que fue una resolución de la Suprema, y ya el Tribunal Constitucional ahora en el 2017 dijo que está acorde con la Constitución, por tanto es una hipoteca legal. Todos esos elementos, además de esta Constitución, que para mí es un monumento a la garantía de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, eso ha contribuido para que el sistema prácticamente se cree un Estado de derecho. Porque, como decía Leonel Fernández, hay una diferencia entre un Estado fallido y un Estado de derecho. Un Estado fallido, él una vez pronunció esa palabra, un Estado fallido es cuando hay muchas instituciones, todas las instituciones están, pero muchas no funcionan, y un Estado de derecho donde todas funcionen. Yo creo que ahora, con las garantías constitucionales, con el amparo, el habeas data, realmente eso va a llevar a que todas las instituciones y todos los usuarios del sistema se beneficien, porque tienen los mecanismos jurisdiccionales para hacer que los funcionarios cumplan. Bueno, magistrado, yo debo decir que me siento muy satisfecho de que usted se encuentre finalmente ya en este programa. Y lo digo porque yo, como abogado en ejercicio, pues he tenido que leer pues múltiples ocasiones, innumerables yo diría, pues esa obra sobre el embargo inmobiliario sobre todo, puedo decir. Y veo ahora esta obra sobre el derecho procesal civil actualizado. Yo recuerdo esa obra monumental de derecho francés, Serge Guinchard, el megacódigo. Raymond Guillén y Serge Guinchard. Exactamente. Ese megacódigo que llegó aquí, pues, hace mucho tiempo, ¿no? Y las distintas actualizaciones yo siempre voy adquiriendo. Desde hace mucho, los franceses hablaban ya de ese impacto que tenía la Convención Europea de Derechos Humanos sobre su ordenamiento jurídico. Y ahí viene entonces la polémica con relación al tema del debido proceso, la tutela judicial efectiva, y cómo, por ejemplo, eso iba influyendo decisivamente en el procedimiento, sobre todo. Bueno, y aquí, de hecho, hubo una obra que editó la Escuela Nacional de Judicatura, yo creo que se llamaba La Constitución del Proceso Civil. Constitucionalización del Proceso Civil. Estaba Hermógenes Acosta, entre otros profesores españoles, sobre todo. Pero mi pregunta va a lo siguiente. En esa obra, Guinchard refiere a la jurisprudencia francesa que habla de las facultades de oficio que tienen los jueces
a veces, sobre todo de acoger un medio de inadmisión. Y entonces él decía de la necesidad de que el juzgador pusiera a las partes al tanto de esa posibilidad, de que se planteara y de que se acogiese ese medio de inadmisión. Ese tratamiento jurisprudencial, que yo sé que usted conoce muy bien, su aplicación en la República Dominicana, ¿usted lo cree factible? ¿Cree que ya a la luz de esa Constitución pueda restringirse esa prerrogativa de los jueces de fallar de oficio con cuestiones a veces que las partes no tuvieron la posibilidad de contradecir en el debate? ¿Cómo pudiéramos nosotros ver eso a nivel ya del tratamiento local de la jurisprudencia vernácula? Mira, para uno, generalmente cuando uno tiene que manejar la ley 834, que es el decreto francés, uno tiene primero que ver, el origen y la aplicación de los medios de inadmisión. Hay una escuela que se llama la Escuela Chovendiana, de Giuseppe Chovenda, que estaba conformada por Piero Calamandré, italiano, Piero Calamandré, Redenti, y estaba también otros autores. Y Piero Calamandré dice que el mejor derecho es aquel que se obtiene. Francesco Carneluti también estaba, que el mejor derecho es aquel que se obtiene de el análisis comparativo de dos legislaciones, máxime cuando tienen puntos similares. Mira, la ley 834 habla de la acumulación, pero para nosotros entender el comportamiento, el temperamento legal de los medios de inadmisión, tenemos que irnos a Francia. En Francia, ¿cómo se maneja en Francia? En Francia está el Tribunal de Gran Instancia, que es un tribunal colegiado. Está la Cour d'appel, que es un tribunal colegiado también. Y los jueces de instancia, que son los jueces de paz. Y todos los recursos van a la Corte de Apelación, porque allá no existe el tribunal de apelación como aquí, que el juzgado de primera instancia conoce apelación. Allá, Cour d'appel, todas las decisiones van apeladas a la Corte de Apelación. Cuando tú vas a presentar un medio de inadmisión o vas a presentar un incidente, tú vas donde el juez de la misa está, que es el juez de la puesta en estado. Y le dice, mire, yo vengo a presentar mi asignación. La asignación es la demanda. Y él te dice, dígame los incidentes que usted va a plantear. Usted le dice, yo voy a plantear un medio de inadmisión, yo voy a plantear esto. Él lo acumula y se lo envía a los jueces del fondo. Es decir, aquí, como cuando se adecuó la ley 834, nosotros no tenemos un tribunal colegiado. Por eso que tú ves que hay un problema con respecto al artículo 101 que dice un juez que no está apoderado de lo principal. Y después la Suprema tuvo que aclarar y decir que es porque los tribunales, que fue una mala traducción, porque los tribunales son colegiados, pero aquí tiene que ser el mismo juez que tiene que autodesignarse. Entonces, aquí cuando el juez se le plantea un medio de inadmisión, cuando allá viene el demandado, al demandado le dice, miren, ellos plantearon esto, defiéndase. Y la misma ley dice, si tú planteas un medio de inadmisión, para tú pronunciarte tienes que poner en hora la otra parte de concluir. Y si lo quiere acumular también. Por eso que yo siempre fui el primero en el país que acumulé los medios de inadmisión, bajo el entendido de que en Francia se acumulan y aquí había que acumularlo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Si un juez puede acoger de oficio los medios de inadmisión, la ley 834 te dice en el artículo 46 cuáles medios de inadmisión pueden ser acogidos y cuáles no. Que tienen un carácter, te habla del plazo prefijado y te habla de la falta de interés. La falta de calidad no. La falta de calidad no se puede acoger de oficio. Te habla de esos dos medios de inadmisión. Los demás no pueden ser acogidos de oficio. Ahora, es obvio que el juez está obligado a permitir la contradicción de los debates cada vez que una parte plantea un medio de inadmisión para defenderse. Ahora, cuando son de orden público, como la falta de interés y el plazo prefijado, ella puede acogerlo de oficio sin necesidad de poner en causa a la otra parte, porque por encima de todo está el orden público. Profesor, hay un tema dentro de lo que es el procedimiento procesal civil que siempre ha concitado el interés de la mayoría de los abogados, pero también de los
de las gentes envueltas en litigios, sobre todo los clientes, vamos a decir, que tiene que ver con la ejecución. En República Dominicana, sobre todo las ejecuciones de sentencias, tanto civiles como laborales, han suscitado grandes problemas, tanto en el caso específico de la figura preponderante para la ejecución de esa sentencia, que aunque ha sufrido variaciones, porque hay decisiones ya incluso del Tribunal Constitucional, antes las ejecuciones de la sentencia, no importa la naturaleza, fuera civil, penal, de tierra, laboral, estaban bajo el monopolio del Ministerio Público. O sea, yo como abogado tenía una sentencia favorable que adquiría la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Si yo soy un abogado, esa ejecución se iba a producir en La Vega, yo iba a la Fiscalía de La Vega a solicitar la fuerza pública. Entonces, el magistrado fiscal de La Vega era el que me otorgaba la fuerza pública para yo ejecutar esa sentencia. Obviamente, con la decisión del Tribunal Constitucional, esto ha sufrido una variación. Y todavía sigue siendo polémica, porque además, con la modificación, con la nueva ley del notariado, la 140. La 140, la ley de notariado, ahora no son los alguaciles quienes ejecutan, sino que quien produce la ejecución es un notario de la jurisdicción donde se vaya a producir la ejecución, valga la redundancia. ¿Cómo usted valida estas variaciones? ¿Como positivas, negativas, o pudieran ser objeto de algún tipo de reformulación en la actualidad? Pero, magistrado, como nos están haciendo señas, esta respuesta usted nos la va a dar al regreso de la pausa. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la gratísima presencia del profesor Eladio Pérez. Bien, presidente de la Corte Laboral del Departamento Judicial de La Vega, porque cuando hicimos la presentación cometimos un error que afecta a un amigo mío, a un gran amigo mío, al magistrado Amaury Pimentel, mi gran amigo, que es el presidente de la Corte Penal de La Vega, pero el profesor Eladio es el presidente de la Corte Laboral del Departamento Judicial de La Vega. Pues bien, profesor, su visión con relación a esta figura tan importante que viene siendo la culminación de un proceso civil o de un proceso inmobiliario o cualquier tipo de proceso, un proceso laboral incluso. Correcto. Proceso laboral. Realmente yo veo dos preguntas en una. Lo primero es con respecto a la fuerza pública. Con respecto a la fuerza pública, cuando el magistrado Domínguez Brito, era procurador, él dictó un reglamento sobre la fuerza pública, el cual fue declarado inconstitucional. El Consejo del Poder Judicial ahora incurre en el mismo problema porque dicta otro reglamento y es inconstitucional porque el Consejo no tiene facultad atributiva para dictar resoluciones ni reglamentos con referente al Poder Judicial. Sí, con referente a su órgano, sí, pero no con referente a situaciones jurisdiccionales. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo hay problemas que le están otorgando la fuerza pública, no al notario, sino que se la dan a un alguacil. Pero la fuerza pública es un derecho que forma parte de la seguridad jurídica y de la administración de justicia. El artículo 545 tiene un párrafo que casi nadie lo lee y dice: es obligación de todos los
funcionario a quien esté encomendado la fuerza pública concederla para la ejecución de los títulos y la sentencia contenida en este código. De manera que es una obligación. Yo siempre tenía una discusión con el magistrado, el director de la carrera, Justiniano, que Justiniano decía que el procedimiento a seguir cuando el procurador no le otorga la fuerza pública al oficial público era el referimiento. Yo decía que era el amparo de cumplimiento. Ya el Tribunal Constitucional me dio la razón. El amparo de cumplimiento, porque tú lo que estás solicitando es que se cumpla con el mandato de una ley. Entonces, cuando el Ministerio Público te niega la fuerza pública, te la rechaza, tú haces un amparo de cumplimiento contra él ante el Tribunal Civil para que él tenga que otorgar la fuerza pública. Ahora bien, la ley del notario, yo lo que creo que lo que necesita es una reformulación, como usted decía. Pero realmente para nadie es un secreto que después que los notarios asumieron el rol que le competía a los alguaciles, han habido menos problemas. Han habido menos abusos, ejecuciones abusivas, han habido menos, en conclusión, menos problemas con respecto a las ejecuciones. Ahora bien, la ley es muy buena. Lo único que no ha sido comprendida. No ha sido comprendida porque cada cual... ¿Usted se refiere a la ley de notariado? A la ley de notariado, porque muchos quieren hacer los actos auténticos. Es decir, las actas de embargo quieren hacerla como una acta auténtica. Es imposible hacerlo como acta auténtico por una razón. El artículo 599 del Código de Procedimiento Civil dice que el acta de embargo tiene que hacerse en el instante y entregarse una copia al depositario y una copia al deudor embargado. Y yo pregunto una cosa, si usted hace un acto auténtico no tiene que registrarlo, entonces usted va a registrar y va a pagar primera copia y segunda copia. Y el problema de la segunda copia, ¿sabe cuál es? Que el mismo artículo 46 dice que para usted solicitar una segunda copia, cuando hay asuntos de obligaciones de pago, tiene que solicitar una autorización al juez de la Cámara Civil. Es decir, se le hace imposible al notario realizar un embargo mediante un acta auténtico y sobre todo cuando es un embargo retentivo que tiene que trasladarse a diferentes bancos. Me imagino la primera copia al primer banco y la segunda. Yo creo que lo que se ha hecho es darle la facultad que tenía el alguacil y con un simple llenado que se haga es suficiente. A mano, porque es que a veces piensan que porque un notario haga comprobaciones a mano el texto es nulo. No. El acto no es nulo. Recuerde que los abogados, antes de que habían computadores, se le llamaban escribanos, porque lo que hacían era que daban fe pública escribiendo. Y todavía el notario hace los actos, los testamentos hológrafos, y también son válidos. Entonces yo creo que la misma función que tenía el alguacil como oficial público, que le da fe a sus comprobaciones, conforme al mismo artículo 16, eso mismo hacen los notarios. Yo estoy de acuerdo con la ley, estoy de acuerdo con que se siga aplicando la ley, pero hay que hacerle una serie de reformulación, sobre todo en cuanto a la competencia de los notarios. Pero ha habido, escúcheme Ramón, y escúchame que lo interrumpa, ha habido una cierta resistencia, fundamentalmente la resistencia mayor que he percibido con relación a la nueva ley de notariado, viene de las entidades financieras. Las entidades financieras, incluso creo que un recurso de inconstitucionalidad que reposa en el Tribunal Constitucional viene impulsado por ahí. ¿Por qué la resistencia de las entidades financieras a la aplicación de la nueva ley de notariado? Yo creo que más que el hecho que se le haya dado al notario la función, las entidades financieras es más desde el aspecto económico, porque la ley establece una tarifa económica que son exorbitantes. Ahora, las entidades financieras no han sido afectadas con respecto al embargo, porque la ley 189 y la 6186, esa la hace el alguacil todavía. Eso es un mandamiento de pago, es un proceso de embargo. De manera que todo mandamiento de pago de la ley 6186, como le llaman en Francia, mandamiento embargo, de la ley 6186 y 189 hecha por un notario es nula. Hay que declararlo nulo porque la ley no le dio facultad al notario. La ley es clara en el artículo 51, dice, para levantar el acta de embargo. Y en Francia, usted se lee la ley 149, habla de mandamiento, convención de mandamientos, registro de mandamientos. No te habla de acta de embargo, sino de mandamientos.
De manera que las entidades con respecto a la tarifa y que están de acuerdo. Por eso que yo digo, eso no significa que sea inconstitucional. Yo lo que digo es que se necesita una reformulación de la ley, dándole facultad a la Corte de Apelación para designar un notario en aquellos lugares donde hayan pocos y extendiendo la competencia de ellos. Sobre ese mismo punto me preguntaba, cuando usted decía que hay menos problemas, no es que como consecuencia de la nueva ley haya menos ejecuciones. Y de algún modo ya usted ha empezado a responder cuando usted sugiere algunas modificaciones o adecuaciones, como por ejemplo cuando hay escasez de notarios, porque con algo así tal vez uno tropieza muy fácil, pero con notario es más difícil, y sobre todo en algunos lugares donde no hay un número de notarios elevado. Algunos colegas me han dicho de algunos lugares donde por ejemplo, hay 2 notarios y uno de ellos es abogado de una parte. No, y hay gente que van y compran los notarios. Entonces, son 2, le pagan primero para cuando venga la discusión no hay discusión. Todos esos temas yo creo que requieren algún tipo de adecuación, ¿no? Yo diría no es que hay menos ejecución. La ejecución sigue siendo. Lo que pasa es lo siguiente. Una cosa es un notario que siempre es un abogado y que quizá es solvente y sabe cuáles son las consecuencias, que le pueden quitar la notaría, que le pueden cancelar el S4 a un alguacil. ¿Entiendes? Entonces el notario es más cuidadoso en la ejecución y no se mete en todo tipo de ejecución. Yo diría que eso es lo que está pasando. Pero de que la ley es buena, yo la entiendo buena. Entonces eso brinda más seguridad, si es eso. Si claro, es que la forma en que se llevan a cabo esos procedimientos. Mira, el maestro Jean Van Sant y Raymond Guillén tienen una obra que se llama La Vía de Ejecución. Van Sant dice que la ejecución tiene 3 aspectos. Un aspecto social, un aspecto psicológico y un aspecto económico. Social, dice él, la ejecución trae para la sociedad un trauma. ¿Tú te imaginas lo que significa para los ciudadanos contemplar cómo a una familia la sacan de su hogar en virtud de una ejecución? El aspecto económico, porque siempre implica situaciones económicas, y psicológico. Yo no he conocido el primero que se haya repuesto porque le hacen una ejecución. Es decir, él plantea esos 3 elementos de manera que yo creo que el legislador tiene que ser muy cuidadoso al momento de regular la ejecución, y quizás por eso fue que la puso en manos del notario. Y no fue a raíz de otra cosa, de todos los escándalos que habían, hoteles que iban y hacían una ejecución grandísima. Ahora mismo se está aplicando mucho en República Dominicana la teoría del abuso de derechos del maestro Julián Bonecase. En estos días yo vi una decisión que me gustó mucho. Un abogado le hicieron una notificación, hizo una notificación tendente a hacer un embargo ejecutivo. La otra parte le hizo un ofrecimiento real de pago del dinero y hizo la ejecución. Por la Suprema vino y le metió 6 meses, le suspendió el S4. Luego calificó como abuso de procedimiento, que es la famosa teoría del abuso de derechos de que hablaba Julián Bonecase y el maestro Yoserán. Interesante eso. Muy buen precedente. Sí, porque realmente el tema del abuso de las vías de derecho, de las vías procesales, que todo parte de esa tesis de Yoserán. Claro. No es decir a Bonecase, sino de Yoserán, que habla del abuso de derechos, ¿no? En materia de propiedad. Exactamente. Entonces, pero justamente eso del tema de la fuerza pública todavía es preocupante, la situación que acontece a raíz de que, como bien usted decía ahorita, bueno, pues el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esta resolución de la Procuraduría, en el entendido de que la regulación de esos aspectos eran temas de reserva de ley y no de la vía reglamentaria. Vuelve el tema, el Consejo del Poder Judicial, como bien usted apunta, bueno, ante el vacío que hay, y de alguna manera advierte, ¿no?, la importancia de tener una regulación, pero bueno, ante el vacío hace esa regulación donde se habla del otorgamiento obligatorio de la fuerza pública. Ahora bien, el Tribunal Constitucional dio una sentencia, creo que es la 4913, no recuerdo bien, donde hablaba de que como el otorgamiento de la fuerza pública implicaba
que se agotara un procedimiento previo. Es decir, de que ese fiscal tuviera que notificarle a las partes, pues son de las cosas que hay que ver, ¿no? Notificar a las partes para que entonces se desarrollara un debido proceso en esa misma instancia. Un nuevo proceso. Un nuevo proceso. Un nuevo proceso. Pero el Tribunal Constitucional lo dijo. Entonces, uno tiene eso, sumado a esa lectura que usted hace del 545 del párrafo, de que es una obligación, porque ciertamente es una obligación. Y es una obligación que se incrusta en lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, porque no es que usted salga con una sentencia a ponerla la enmarque y la pongamos en un cuadro muy bonito, porque hay que ejecutarlas, las decisiones hay que ejecutarlas. Ahora bien, si usted, viendo ese escenario, todas estas cosas que se han ido diciendo, ¿cómo usted visualizaría una eventual normativa, una intervención del legislador? ¿Cuáles serían los puntos esenciales para este tema de la fuerza pública, de su otorgamiento o no, la regulación, a quién le compete, si a un juez de la ejecución, si el Ministerio Público seguir teniendo esa prerrogativa? ¿Cómo el magistrado Eladio Miguel Pérez visualiza este aspecto? Mira, yo lo que entiendo es que la República Dominicana hace muchos años que está demandando la creación del juez de la ejecución. Esos son temas no de un Ministerio Público. El Ministerio Público es penalista. Exacto. Y la ejecución es algo propiamente civil. Entonces resulta que a ti te dan una sentencia, la sentencia quiere autoridad cosa juzgada. ¿Y para qué un juicio? ¿Y quién es que tiene el imperio? ¿Y dónde? No, ellos te celebran una audiencia y tú concluyes, el otro concluye, porque es lo que están haciendo ahora en tierra. Entonces, ¿dónde está? Cuando dice, la ley dice, porque realmente el artículo 149 de la Constitución, cuando habla de la administración de justicia, dice, la administración de justicia consiste en juzgar los conflictos entre los particulares y el sector público y hacer efectiva la ejecución de esa sentencia, de esa decisión. Es decir, forma parte de la administración de la justicia, y como tú dices, de la tutela judicial efectiva y del debido proceso de ley y de la seguridad jurídica ciudadana. Porque ¿qué tú harías con una sentencia? Dice el maestro Yoserán en el libro de la vía ejecución, ¿qué ganas tú con obtener una sentencia si no tienes los mecanismos de cómo ejecutarla? No hay efectividad. Entonces, es obvio que el juez de la ejecución, el llamado, ese juez de ejecución de que hablamos, ese llamado a otorgar la fuerza pública. ¿Por qué? Porque es un juez capacitado y yo estoy seguro que en una simple audiencia en Cámara de Consejo va a decidir si procede o no. Pero que hay que juzgar si ya un juez, por autoridad del Estado de la República Dominicana, ya un poder del Estado dijo que hay que ejecutar. ¿Para qué hay que analizar? ¿Y a quién competiría esa ejecución material? Porque hay un problema que quizá la gente ve mucho, sobre todo la gente que nos observa, de que usted ve unas bandas, como que le dicen bandas de personas, llega un alguacil, a veces ni son alguaciles, o sea, pero bueno, o llega el notario ya a la luz de la modificación de la 140, pero llegan entonces unos acompañantes y entonces esas grandes turbas entran, que desbaratan todo. Entonces, algún tipo de regulación tendrá que haber de quienes puedan acompañar a esas personas, de que si tienen que ser policía o gente que tenga algún tipo de registro o algo, ¿no? Ya yéndonos, digo, a ese aspecto práctico, magistrado, de una ejecución, ver eso no es fácil, ¿no? Los abogados que yo hace tiempo ya dejé de hacer eso. Una vez yo hice una ejecución, me recuerdo hace muchos años, y la verdad que... Hasta uno mismo lo traumatiza. Sí, claro, el mismo abogado, y, óigame, como uno diseñando y ejecutando. Son experiencias una decisión terribles. Terrible, yo pasé por esa sí. en mi ejercicio. ¿Cómo ver quizá esa parte ya ahí de evitar de que verdaderos delincuentes pues realmente, ¿cómo te digo? Yo estoy impresionado con el programa. Estoy impresionado con la capacidad extraordinaria que tienen ustedes, cómo manejan los temas. Y cómo hay preguntas que son preguntas determinantes. Esa pregunta me la hacen en la maestría todos los estudiantes. Lo primero que me dicen a mí, profe, una ejecución que se haga sin la fuerza pública, ¿se puede?
y yo lo que le digo es una cosa. Una ejecución que se haga sin la presencia de los militares es una banda de tigres que van a irrumpir a un hogar. Y esa banda de tigres lo pueden recibir los dueños en las mismas condiciones. A tiro. A tiro y como quiera. ¿Por qué? Porque la ley habla de la fuerza pública. Un abogado que se respete, aunque tenga que gastar más, se tiene que valer y acompañar de la autoridad militar, porque la presencia militar significa, ¿entiendes? Significa que está la presencia del poder judicial. Lo que yo entiendo es que debería de la policía judicial son las que deben de encargarse de eso, porque son prácticamente la mayoría de los militares que trabajan en la Suprema Corte de Justicia son personas preparadas. Son personas que no van a permitir eso, ni van a permitir que personas que, ¿cómo te digo? Porque son delincuentes los que van. Sí, no, de que salen a morir. Entonces, que ese tipo de personas no intervenga y que se haga una ejecución correcta. Tú no tienes que estar desbaratando, tú no tienes que estar rompiendo para hacer una ejecución. Entonces, profesor, más o menos usted lo que plantea sería la creación de un cuerpo especializado que esté bajo la tutela del Poder Judicial y que en definitiva se utilice para la ejecución de la sentencia. Yo entiendo lo siguiente, yo entiendo que debe de crearse el juez de la ejecución y el juez de la ejecución tiene que tener una policía del tribunal que vaya y haga la ejecución para evitar los ejercicios abusivos de ejecuciones. ¿Por qué? Porque el problema es que después nadie se hace responsable. Así es. El notario va, pero resulta el abogado no puede estar presente, dice la ley. Habría que prever tarifas, habría que prever cantidad de personal, porque luego hay un tema de que si son pocos los policías asignados, la cantidad de... Pero la verdad que hay todo un reto a asumir. Y sobre todo, por ejemplo, que sería una jurisdicción nacional, porque si se va a ejecutar una decisión en Dajabón, entonces esa policía especializada, que sería una especie de policía judicial, tendría que trasladarse a Dajabón o en todo caso contar con un apoyo de la Policía Nacional en Dajabón. O sea, es un tanto complicado el asunto. Sí, pero tenemos que irnos educando. Tenemos que irnos educando. Pero estamos totalmente de acuerdo, magistrado, bajo la actual coyuntura, las actuales circunstancias, sobre todo cuando se dan situaciones que incluso han dado al traste con vidas de personas, porque en ejecuciones se han producido muertes, tanto de los que han ido como también de los que se sienten ejecutados. Correcto. De una u otra manera, y eso crea un estado de turbación e inseguridad jurídica. Correcto. Y hay que evitarlo a toda costa. Correcto. Sin lugar a dudas. Pero ciertamente, magistrado, habría que ver, ahora que usted señala ya la responsabilidad ulterior que la Suprema Corte reconoce, que ha venido diciendo en algunas decisiones, pero que usted refrenda ahora, resalta ese caso de ese abogado, porque hay que verlo también desde esa perspectiva, ¿no? de que también los profesionales, que son los que diseñan, es verdad que no hacen la ejecución, pero son los que diseñan, ¿no? Hay mucho de eso ahí, pero que en el tema de que no hay nadie que pueda resolver ese problema que surge ahí mismo, cuando uno de los que ejecuta se lleva cosas que no debe llevarse, o el tema del control del límite en lo que es el monto a ejecutarse, ¿no? Y que pasan múltiples problemas con relación a eso, ¿no? Pero ciertamente esa decisión que el magistrado cita, que yo la vi, sí, que es un tema de un abogado, vendría yo creo a hacer hincapié sobre ese tema de las malas artes, ¿no? Que se utilizan en el litigio y que en definitiva hay que poner paro a esto, ¿no? Por la cantidad de problemas que eso genera. Yo quiero, agregar para escuchar su reflexión completa. Otro asunto conexo a esto, con dificultades de ejecución, que es cuando
se presenta la necesidad de que un tercero quede como guardián de algunas cosas que son embargadas, vamos a llamar así. Hay algunas legislaciones que contemplan otro modo menos, digamos que sea menos al criterio, dejado al criterio del alguacil, que tengan una suerte de almacenes, de depósito, de modo que asegure que esa cosa que tiene un valor no se vaya a disminuir y sirva incluso para asegurar el crédito. Mira, uno de los problemas que tiene nuestra legislación es con respecto al guardián. Con respecto al guardián, ¿por qué? Porque el artículo 696, cuando habla del asunto del guardián, dice que el alguacil preguntará si tiene un no solvente y en caso ahí pondrá uno. De manera que están dejando a la soberana apreciación del alguacil poner el guardián. Pero ¿qué pasa? Lo que hacen siempre es que buscan un tigre, lo ponen como guardián insolvente y se llevan los bienes. Ahora hubo una decisión muy buena que me gustó muchísimo, que fue que pusieron a un tipo de eso, un carajo a la vera, lo pusieron como guardián. El abogado astutamente lo que hizo fue que le notificó al tipo que dónde estaban los bienes, por ejemplo, un acto de alguacil, y él dijo, yo no lo tengo, entonces va y solicitó a juez de los referimientos la sustitución del guardián porque él no está haciendo su papel. Ellos buscan un tipo, pero lo ponen, le dan 5,000 pesos y realmente quien se lleva los bienes es el abogado. Claro. Pero uno lo que tiene que estar vigilante y hacer esa situación. Pero es uno de los problemas que tiene, que se deja la solvencia a la soberana apreciación antes del alguacil, ahora del notario. Ahora, ¿qué pasa? En Francia se ha ido poniendo han creado muchas situaciones para evitar el abuso de derechos. Por ejemplo, en Francia, que no está en nuestra legislación, cuando tú notificas un embargo retentivo al banco, el banco está obligado en ese momento a declararte si tiene dinero o no. ¿Para evitar qué? Para evitar que le informen al cliente y se pueden dar situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que decirle, pero ¿qué pasa? En Francia una vez te declararon y tú sabes que tiene, que por el doble, ¿verdad? Que tú te deben 100,000 y que tienes 200,000 pesos. Tú no puedes seguir ejecutando porque se entendería que es una ejecución abusiva. Realizar varios embargos retentivos de manera subversiva, cuando ya tú tienes conocimiento que en uno hay suficiente. Exacto. Claro. Es un abuso de derecho. Aquí no. Que se da por la respuesta aquí inmediata. No, pues si te dan la respuesta inmediata, aquí hay tanto, entonces ya no puedes seguir. Ya no te queda ningún Bien, sitio. vamos a hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés con el profesor Eladio Pérez. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente. Bueno, como todos ustedes han podido observar, el profesor Eladio Pérez es un verdadero maestro del derecho, sobre todo de este maestro del derecho procesal civil y del derecho de las ejecuciones, porque que no solamente se circunscribe al derecho procesal civil, porque está el derecho inmobiliario, claro. que hacer varios programas. Que vamos a hacer. Como los libros de José Ramón, sí, varios tomos. Son varios tomos. Y son varios programas que vamos a hacer con el profesor Eladio Pérez, que como decimos aquí en Principalmente, queda formalmente emplazado a volver nuevamente aquí a Principalmente. Cada vez que ustedes quieran yo comparto con ustedes, para mí es un honor, me siento muy bien. Pues mire, profesor, la verdad es que en la vida cotidiana el derecho impacta desde que usted nace hasta que usted muere. Cuando usted nace hay que sacarle un acta de nacimiento, ese es el primer acto de derecho.
lo que le da, vamos a decir, personalidad jurídica al individuo cuando nace, pero también al momento de despedirse. Usted se despide con un acta de defunción. Sí. Y el derecho lo persigue a uno desde que nace hasta que uno muere. Esa es la realidad. En este asunto de las ejecuciones, es bueno porque nosotros tenemos un público bastante amplio. A mí, por ejemplo, me asaltan personas en diferentes puntos del país que no tienen que ver con nada de abogacía, que son gente, ciudadanos, pero que de los 10 millones de dominicanos que habitamos esta parte de la isla, casi los 10 millones nos sentimos abogados de una u otra manera. Y médicos. Y médicos, porque hacemos recetas. Y si alguien tiene un problema, mira, date esta cosa. A veces la persona con un bachiller, y a veces sin ser bachiller, con un octavo curso, es un abogado. Y saben de tierra, y saben de... Entonces, muchas personas me abordan, que ven el programa. Entonces uno trata de ser lo más didáctico posible para llegarle a ese público. Entonces mucha gente se preguntará, bueno, pero están hablando de las ejecuciones, ¿y qué es eso de las ejecuciones? ¿A qué se deben las ejecuciones? Bueno, las ejecuciones se deben a que se produce un embargo, pero ¿y qué es eso de un embargo? Bueno, hay diferentes tipos de embargo. Ahí están los embargos retentivos, que usted lo mencionó. Usted hacía mención al embargo retentivo cuando se embarga retentivamente una cuenta y se embarga por el duplo. ¿Y qué es eso de embargo retentivo? ¿En qué consiste eso? ¿Qué es esa cuestión? Hablaron de eso ellos ahí, de los embargos retentivos. Y sobre todo el más pesadumbroso, el más duro de todo, que es el embargo ejecutivo, que está uno ya que tiene que ver precisamente con que cuando se materializa y se cumplen todas las formalidades, es que se produce la ejecución. Nosotros nos fuimos por la ejecución. Entonces, sería bueno, profesor, una breve explicación de cada una de esas modalidades de embargo, comenzando por el embargo retentivo, que es el más suave de todo. Mira, yo siempre me gusta, cuando yo doy clase de embargo, quitarle de la mente de los abogados la palabra crédito. La palabra crédito yo la sustituyo por dinero. Un crédito cierto es un dinero que está en un documento. Un crédito líquido es un dinero que tú lo puedes contar, ¿verdad? Y un crédito exigible es un dinero que tú lo tienes en un contrato y que ya se venció el término o que no está sujeto a una condición. Ahora bien, ¿qué son los embargos? Los embargos no son más que aquellos procedimientos creados para cobrar suma de dinero. Un embargo es un procedimiento mediante el cual un acreedor pone en manos de la justicia los bienes del deudor para del producto de la venta cobrarse el crédito. En otras palabras, cobrarse la suma de dinero que le adeuda. Y una muestra que los embargos son para cobrar suma de dinero, excepto el embargo de reivindicación, es que el artículo 545, cuando se refiere a los títulos ejecutorios, dice siempre que contenga una obligación de pagar una suma de dinero, porque son eso, los embargos son los únicos procedimientos para cobrar suma de dinero. ¿Entiendes? La ejecución son los diferentes procedimientos de que dota el legislador a un acreedor para compelir, contrañir, obligar a su deudor a cumplir en una obligación de dar. Ahora bien, la ejecución hay voluntaria cuando usted va y me paga, si me debe, y forzosa es cuando yo me valgo de los medios, de los procedimientos establecidos por la ley y la fuerza pública y te obligo a que me pague. Ahí entran los embargos. Entonces los embargos se clasifican, hay varias clasificaciones. Hay un autor que se llama Ramón Martín que habla de la clasificación de acuerdo al objeto, embargo mobiliario e inmobiliario. El maestro Jean Banzán, Sengen Guinchan, Raymond Guillén, Loy Cadet, Gerald Couchet hablan de los embargos conservatorios y los embargos ejecutorios. Los embargos conservatorios son aquellos que persiguen que los bienes se mantengan en tu patrimonio, es decir, indisponible hasta tanto él obtenga un título ya ejecutorio que valide y lo convierta en ejecutivo. Y los ejecutivos, por eso en Francia se le cambió el nombre. Al embargo ejecutivo no se le llama embargo ejecutivo, sino embargo venta, salsa y venta, que no es más que un embargo que persigue la venta inmediata de los bienes. Te da un mandamiento de pago,
te doy un día franco, después si tú no me contestaste, te hago un proceso de embargo, publico y me llevo, hago una comprobación, me lo llevo al mercado y te vendo. Entonces, hay embargo, los embargos ejecutivos y los embargos conservatorios. Existe el embargo ejecutivo, que es el que persigue directa. Solamente tú tienes que, sobre los bienes de tu propiedad y tienen que estar en tu posesión. El embargo retentivo es cuando es un embargo mixto. Es un embargo de naturaleza mixta. El maestro Teodoro Ibianiel dice, la naturaleza mixta es porque en su primera fase conservatoria y en su segunda fase, cuando se valida, se convierte en ejecutivo. Entonces, el embargo retentivo, a diferencia del otro embargo, es un embargo que envuelve 3 personas, un tercero que tiene el dinero, un deudor y un acreedor. El caso más típico es el de los bancos. Tú tienes cuenta de banco, tú tienes una cuenta en el banco, tú me debes dinero, yo le embargo en el banco los dineros que tú me debes. Hay también el embargo de reivindicación, que ya es un embargo para los acreedores de ventas condicionales, para aquellos que un tercero le ha quitado el derecho. Uno solicita, porque es el único embargo que no solicita cobro de dinero, sino el derecho de propiedad, reivindicarlo. Hay el embargo de bienes que guarnecen en lugar alquilado, que es que se aplica cuando los alquileres, cuando los propietarios tienen ese derecho sobre los bienes del inquilino. Existe también el embargo de renta, existe también el embargo de fruto no cosechado, existe también el embargo conservatorio comercial. Todos persiguen el cobro de una suma de dinero. El comercial se le aplica a los comerciantes y realmente cada embargo tiene su temperamento legal, es decir, tiene su particularidad y su procedimiento y una serie de plazos que tienen que cumplirse. Están contenidos en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, el embargo conservatorio. En el artículo 54 está la hipoteca, en el artículo 563 está el embargo ejecutivo, en el artículo 673 está el embargo inmobiliario, en el 819 está el embargo de bienes que guardan ese lugar alquilado, en el 826 está el embargo de reivindicación, etcétera, etcétera. Bien, profesor, la verdad que esta ha sido una cátedra para los procesalistas que siguen principalmente. Profesor, les reiteramos que usted está formalmente emplazado a volver aquí Principalmente a solo una llamada. De manera que muchas gracias. Cuente conmigo, estoy muy agradecido, ha sido de mucho beneplácito compartir con ustedes y sobre todo este tipo de actividades me gusta, sobre todo cuando se trata de intelectuales de la talla de ustedes. Gracias por entrar. Un placer.